esclavo estoy de pruebas mil. Soy incapaz lidiar con Satanás en esta lucha tan hostil. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora le invitamos a escuchar este lindo himno. Comerán pues del fruto de su camino,
y se hartarán de sus consejos. Proverbios capítulo 20, versículo 31. Oremos. Gracias, Padre amante, por tus bondades tan infinitas. Gracias porque siempre estás cerca para ayudarnos. Siempre, Dios Santo, estás cerca para auxiliarnos en nuestras necesidades. Ahora te suplicamos por todas estas personas que escuchan. Hábleles en sus corazones, Señor, por tu palabra. Que tu palabra llegue a lo más profundo de sus almas. Te estamos rogando todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Abramos la santa palabra de Dios. Lo vamos a hacer aquí en el libro de los Gálatas, capítulo 1, versículos 13 al 24, o sea, al final. Y la palabra de Dios dice de esta manera: porque ya habéis oído acerca de mi conducta a otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la destruía. Y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo más celador que todos de las tradiciones de mis padres. Mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que predicase entre los gentiles. Luego no conferí con carne y sangre, ni fui a Jerusalén a los apóstoles antes que yo, sino que me fui a la Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días, mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios no miento. Después fui a las partes de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente habían oído decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía. Y glorificaban a Dios en mí. Gracias a Dios por este pasaje de la palabra y oramos para pedir la bendición de Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por ella. Y ahora te suplicamos que nos ilumines, que ilumines nuestras mentes para recibirla en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Qué hermosa la palabra de Dios. Estamos en el versículo 13 del primer capítulo de Gálatas. Oiga lo que dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo. ¿Quién había sido Saulo de Tarso? Ese es el mismo Pablo de Tarso, que Dios le cambió su nombre. Pues, ¿quién era Saulo de Tarso en otro tiempo? En el judaísmo, dice, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la destruía. Saulo, el perseguidor de Cristo, el que perseguía a los discípulos y se los llevaba a la cárcel, miraba que los torturasen, que los golpeasen y así, incluso que los matasen. Ese había sido quien después llegó a ser el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso. Y aprovechaba, dice, en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, todos los que tenían la misma categoría religiosa de él en su nación, siendo muy más celador que todos de las tradiciones de mis padres. Era muy celoso de guardar las tradiciones judaicas, terriblemente estricto. Ahora, versículo 15, mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Fue la voluntad de Dios llamarlo por su gracia a ese perseguidor, a ese que era temido por todos los creyentes por los daños que le hacía, a ese cuando le plugo a Dios, le pareció a Dios y lo apartó desde el vientre de su madre, lo llamó, dice, por su gracia, cuando a él le plugo revelar a su Hijo en mí, reveló a Cristo en Jesús. ¿Se recuerda usted cuando iba en camino a Damasco, cuando oyó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Dijo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él era el que perseguía a Jesús y a todos los cristianos, terriblemente perseguido. Y entonces Jesús mismo le habló: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y quedó ciego por la gran luz de resplandor de Jesús que vio. Así, pues dice aquí: cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que predicase entre los gentiles. Pablo llegó a ser el apóstol de los gentiles. Inmediatamente cuando Dios lo llamó, dice, luego no conferí con carne y sangre, no buscó personas, no buscó creyentes, no buscó a nadie, eso, ni fui a Jerusalén, dice, a los que eran apóstoles antes que yo, tampoco para que lo instruyeran, nada de eso, sino que me fui a la Arabia, al desierto, a la Arabia, y volví de nuevo a Damasco. ¿A qué fue a Arabia? Al desierto, a que Dios le hablara y le revelara todo el evangelio de Cristo. Esto. Ahora dice el versículo 18, después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Ya habían pasado 3 años, ya estaba maduro espiritualmente, ya estaba predicando por todos lados, cuando fue a ver a Pedro. Mas, dice aquí, a ningún otro apóstol vi, con ningún otro, eran 12 apóstoles, con ningún otro se juntó, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo, el hermano del Señor, es el mismo que le llamamos Santiago. Ese Santiago era hermano de Jesús. ¿Y cómo dicen las personas que María no tuvo más hijos? Si Jesús tenía hermanos y tenía hermanas también, eso lo dice la Biblia, en forma directa lo dice la Biblia. Y ahí está un ejemplo. Jacobo, o sea Santiago, era hermano de Jesús. No les crea a los curas cuando le dicen que no eran hermanos, que eran primos hermanos. En la Biblia no dice primos hermanos, la Biblia dice hermanos. Así, pues solo vi, dice, a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo, dice, he aquí delante de Dios no miento. ¿Qué? Si el apóstol Pablo no mentía, era hombre verdadero.
Ahora dice, después fui a las partes de Siria y de Cilicia. Allá se fue. Las partes de Siria y Cilicia. ¿A qué? Y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Nadie lo conocía en las iglesias de Judea que eran cristianos. Ellos eran cristianos, pues no, solo habían oído mencionar de Pablo, que había sido el perseguidor de la iglesia, que ahora era un predicador del Evangelio de Cristo. Dice el versículo 23, solamente habían oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía. Qué maravilloso cambio que Dios hizo en Saulo de Tarso, convirtiéndolo en San Pablo de Tarso. Imagínense, Dios tiene para nosotros también un nombre nuevo. Y luego el último versículo 24 dice, y glorificaban a Dios en mí. Todos los hermanos felices, contentos, porque Saulo, el perseguidor de la iglesia, ya no perseguía a la iglesia, sino que predicaba el Santo Evangelio. Oremos. Padre amante, gracias por tu palabra, y ahora te pedimos que en esta palabra recibamos mucha bendición. En el nombre de Jesús. Amén. La senda ancha dejaré, yo quiero. Hemos presentado el programa radial evangélico Volviendo a Jesús, con una voz de avivamiento para usted. Escúchenos todo el tiempo con esta misma estación. Que Dios le bendiga. Ha estado con usted su amigo sincero, Edgar Amílcar Madrid. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar, no puede